Viernes 24 de septiembre del año 2021, hora 2 de la tarde, hora de El Salvador y Centroamérica. Este es Coyuntura Política y como es costumbre, siempre nos acompaña el licenciado, abogado de la República, director de Tele1, licenciado Sergio Méndez. Bienvenido una vez más a Coyuntura Política. Un placer saludarte. Gracias, Víctor, por tomarme en cuenta en tan prestigioso programa. Muchísimas gracias. Y quiero empezar con algo, esta coyuntura, Sergio, algo lamentable. El día de ayer se incendió un mercado más, casi 2,000 vendedores se han quedado, como dicen, en quiebra. Sí, es una noticia sumamente lamentable de lo que ha sucedido con el mercado San Miguelito. Es lamentable, de hecho, mi esposa había ido un día antes al mercado y con tanta historia, pero lo más lamentable es que hay más preguntas que respuestas en todo esto y hay demasiadas acusaciones y demasiados indicios de que para muchos hubo mano peluda en toda esta situación. Personas que estaban ahí, que gritaban y que les decían a los bomberos, primero, que habían llegado demasiado tarde. Segundo, que no se activaban, dejando las unidades cerca del lugar. Y les decían que qué estaban esperando para actuar. Otros que no entendían por el cual, como ya se quemó todo, Mercado San Miguelito es consumido por voraz incendio, y que las vendedoras le decían que por qué no actuaba, y que hay demasiados indicios de que acá había mano peluda. Dice que los extintores no estaban llenos, raramente. ¿Por qué? Porque hay un mercado que depende de la alcaldía de San Salvador, y la alcaldía de San Salvador, que es de Nuevas Ideas, del alcalde Durán. Lamentable también para muchos que la señora Carolina Resino, señalada de la lista Angel, apareció precisamente ahí, nuevamente abrazándose como en otras tragedias que has visto tú. El presidente reaccionó, sí, diciendo que va a construir otro, pero ¿en base a qué? Es decir, ya también dijo lo del Jorge Mágico González, que para remozar el estadio van a ser 22 millones de dólares. ¿Cómo va a gastar 22 millones de dólares en remozarlo si solo el construirlo podría rondar en eso? Entonces, hay demasiadas preguntas en torno a esta situación. Una de las personas gritaba y decía, es increíble que los bomberos llegaron más rápido el día del 15 de septiembre cuando estaban quemando la moto, y que la moto también ya fue exhibido el gobierno, que aparentemente ellos articularon todo esto para desacreditar la marcha del 15 de septiembre. Y de hecho hay un periódico que sacó a unas entrevistas de unos médicos del Rosales, donde decía, no, si esa moto la vinieron a poner los mismos de negro encapuchados en la mañana para después quemarla. Y en las casetas de Chivo Store no había ningún efectivo de la Fuerza Armada cuando pasa así, y también de gente que pasa así dentro, y ese día no había absolutamente nada. Es decir, casi que me recuerda al Chapulín Colorado cuando decía, y que todo le salía mal. Es que todo está fríamente calculado. No había extinguidores en el mercado. No había extintores. Según alguna gente manifiesta que no habían. Claro, y dice que ese incendio no se pudo haber dado, y que ellos sintieron olor a gasolina cuando andaban supuestamente esa mañana, andaban supuestamente fumigando. Entonces, mira, Víctor, y otros catalogan como una nueva cortina de humo todo lo que está sucediendo ante todas las embestidas y señalamientos de corrupción. Qué lamentable, de verdad, la situación histórica, este episodio de El Salvador, uno de los episodios más negros, más nefastos, más tristes. En los El Salvador, yo no sé, 50 años que lleguemos ahí en la historia. Yo no sé qué tan mal se ha portado El Salvador para merecer todo lo que está pasando, pero yo le digo a Dios de que Señor, que este trago amargo pase pronto, Víctor. Y increíble, el señor presidente no comparece ante la Asamblea de la ONU, la 76 reunión de la ONU, no aparece el señor presidente, no apareció como la última vez, ¿verdad? Mira, primero fue removido. Primero fue removido. ¿Puedo hacer una selfie, puedo? Sí, primero fue removido. Recordemos que el año pasado no hubo por un tema de la pandemia, pero recordemos que fue removido de la lista.
pero la primera vez que él tiene Saludos familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un ante gusto la saludarlos nuevamente. Asamblea de Supuestamente las las Naciones declaraciones Unidas, de los vendedores del mercado en San ese Miguelito aquí momento, en San recordemos, Salvador acá están, Ahí tenemos los dicen que videos. hubo mano peluda en el incendio que dejó cientos Increíble. de miles de dólares en pérdida y a mucha gente en la calle en la manera de su trabajo, porque mucha gente, o bueno, vamos a decir que cientos de familias tenían su negocio ahí en ese mercado y lastimosamente lo perdieron todo. Es lamentable que haya ocurrido esto y hay muchas personas, por lo menos aquí en mi canal, que han comentado en el primer video que subí en el día que hubo mano peluda en este incendio. Y usted me puede decir de todo que es mano peluda, o sea, mano criminal, personas malintencionadas con pensamientos muy oscuros que decidieron quemar el mercado para hacerle daño a estas personas y al gobierno en general, porque al final el que soporta esto también es el gobierno, porque tiene que hacer nuevas instalaciones, tiene que darles financiamiento a estas personas y es un gran entorno que genera todo esto y más, o sea, lo triste que las personas pierden todo lo que han invertido. Le voy a dejar las declaraciones de Ahí esta puedes gente ver, que ellos lo Sergio, mencionan, que a su totalmente ver, o destruido. sea, que a Sí. su opinión hubo mano criminal en este incendio. Como le digo, déjeme usted acá abajo también su comentario y déjeme su opinión y su like, que es muy importante. Bueno, ahí pudimos ver lo que pasó en el mercado, ¿verdad? Sergio, continuamos con lo de la ONU. Ujú. Sí, lamentable, estaba viendo yo un par de videos también de lo que estaba sucediendo y es un tema lamentable. Ahora, mira, Víctor, lo que sucedió en la ONU también es un tema reprochable. La primera oportunidad que el presidente tenía de ir ante un concierto mundial, luego de haber comparecido en Heritage Foundation. Y en esa oportunidad el presidente de la República habló acerca de China y dijo de que China no era un país que tuviera reglas del juego claro, que no las respetaba, que las violaba, que no era democrático. Y luego viaja a China. Y en su momento recuerdo cuando el presidente Salvador Sánchez Serén de Tajo un día en cadena nacional determinó que se habían roto relaciones con Taiwán y se tenían con China. Todo el mundo se quedó espantado porque había sido inconsulto. Recordás que había tratado de libre comercio con Taiwán entre los empresarios de acá. Mire, ¿y qué va a pasar? Usted no nos consultó. De la misma manera parece que es una ampliación de sucursal del FMLN, el actual gobierno. De hecho, el presidente Bukele fue miembro durante 10 años del FMLN y fue funcionario durante 10 años del FMLN. Pareciera ahora que es la segunda parte, la consecución de lo que el FMLN hizo, solamente que con otra viñeta para que sea más presentable y más bonito. Él tuvo la oportunidad en concierto mundial de exponerle y pedir ayuda ante los líderes más prominentes en el mundo y las naciones más poderosas del G9, la ayuda para El Salvador, fue suya y la dejó ir. ¿Por qué? Porque lo que llegó a hacer simple y sencillamente es tomarse una fotografía para él, para su imagen, y no aprovechar la oportunidad para poder hablar o dialogar con otros líderes, como lo pudo haber hecho con el presidente Donald Trump, donde al final simple y sencillamente suscribió el tercer país seguro, del cual al final dijo que no lo había suscrito y la canciller ya había dicho que sí. Como lo que vemos todos los días nosotros, donde simple y sencillamente no se ponen de acuerdo y todos los funcionarios parece que chocan entre ellos y se caen tirados al suelo, porque los argumentos no son sostenibles. Qué lamentable, ahora vemos nosotros donde de la lista él fue removido y muchos especialistas en la materia, como el especialista Campos en nuestro país, dicen que simple y sencillamente es parte de la misma ubicación que él tiene de una dictadura. Pero lo más lamentable, Víctor, es que ni a Gaddafi, Mohamed Gaddafi, ni a tampoco en su momento a el expresidente Chávez, ni a Castro, nunca se le sacó de la lista o se le removió, como ha sucedido con el presidente de El Salvador. Desde ahí usted puede partir qué clase de valoración tienen para con nosotros. El gobierno compró otros 150. Lamentable. Y vamos para abajo. Lamentable, hemos perdido alrededor de 15 millones de Ese dólares. dinero podría servir a este mercado, a ayudarle a esta gente en este momento. Lo que se ha perdido. Ese dinero pudo haber servido para contratar más profesores, para darles mejores calidad de vida
a muchos sectores de la población, pero particularmente no tener dinero para los excombatientes, no les quiere dar el dinero que le corresponde a los excombatientes que él se los prometió, pero sí de pronto tenés tú 250 millones para invertir en Chivo Wallet cuando es una empresa privada. Sí has perdido 15 millones en Chivo Wallet, pero lo más trascendental es que esta semana veo yo en un rotativo y realmente he sentido pena ajena cuando en algunos consulados de los Estados Unidos salen delegados a hablarles a la gente que está esperando mientras son atendidos acerca de cómo pueden venir ellos y descargar Chivo Wallet. Esto es lamentable porque los cónsules no son para eso, ni tampoco los delegados. ¿Por qué el gobierno tiene que estar ocupando plataformas para decirle a la gente cómo ocupar un producto privado? Si no hay un interés por parte del presidente ni la familia de él, porque ya el Faro ya los exhibió con un video donde ellos estaban negociando acerca de eso, ¿por qué esta empresa privada, cuál fue el capital semilla de esta empresa privada? ¿Por qué no son ellos los que tienen un ordenamiento de difusión, sino que están ocupando absolutamente todo el dinero, todo el aparato del Estado para eso, para la difusión de un Chivo Wallet? Si el presidente no es negocio del presidente, como se lo ha determinado el Faro, ¿por qué tienen que estar haciendo eso en los consulados? Además, wallet, hay más de 2.000 wallets alrededor del mundo. Sí. ¿Por qué tenés que casar con Chivo Wallet? Interesante, ¿verdad? O sea, lamentablemente el presidente día a día que pasa está cayendo más y más en un abismo que no tiene retroceso. Sergio, para él. Cristosal denuncia presuntos actos de corrupción en venta de paquetes alimenticios de parte de Osiris Luna. Es lamentable. Sigue la corrupción. Es lamentable. No, es que nunca ha parado. No es que sigue, es que nunca ha parado. Imagínate que hemos visto más corrupción en 2 años y medio que en todos los 20 años y los 10 de Arena y los 10 del Frente juntos. Y alguien me dirá, no es cierto. ¿Cómo no? Se lo voy a comprobar con los números. Usted sabe que el FMLN tuvo 10.000 millones de dólares en 10 años. Usted sabe que el FMLN gastó y le metió 20 puntos al PIB en 10 años. Y usted me dirá, mire, ¿cuál es su fuente? Banco Central de Reserva, Banco Mundial. Esa es mi fuente, por supuesto. Arena se lo dejó en el 50. El FMLN lo llevó al 70. Y el señor presidente lo ha llevado al 94. Él le metió 20 puntos en 8 meses y el FMLN 20 puntos en 10 años. Y no quiere dar detalles, no quiere exhibir cuáles son los contratos de las compras de las medicinas, porque la mayoría de medicinas han sido donaciones de Estados Unidos y de China. Y no quiere dar datos de cómo lo ha funcionado. Esto sin contar los 35 millones de dólares que agarró del Seguro Social. Sí. O sea, él superó con creces todo el acto de corrupción, señalamientos que se han hecho. De hecho, cuando lleva a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, lo primero que hace es blindar todas las compras con la ley Alaví, para que nadie vaya a preguntar en 7 años y no dar cuenta. Qué lindo. ¿Qué tal esa situación? Ahora, ¿sabes cuál es lo lamentable de todo, Víctor? Que el señor presidente de la República llegó con una bandera o estandarte de transparencia, de señalamiento de los mismos de siempre y de los actos de corrupción. Hoy por hoy, el gobierno del presidente no tiene un poco menos de 11 gente ligadas a los mismos de siempre, visibles, y detrás de ellos, invisibles, otro montón de gente que sí estuvieron reciclados en los mismos de siempre. Pero el tema es que el señor presidente no ha hecho absolutamente más nada en 2 años y medio en el país, más que meter odio a todo el pueblo salvadoreño, en estar criticando 1000 veces maldito, cuando eso es una parte de la Biblia que ya establece cuáles son las consecuencias y que Dios se va a entender con él, porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Es decir, ¿qué es lo que dice cuando la palabra de Dios? No usarás el nombre de Dios en falso, en vano. Y él dijo de que Dios le había hablado. Segundo, cuando tú maldecís a una persona hay consecuencias. ¿Qué quiere eso? Decir que, por ejemplo, en Levíticos habla acerca de abriré las ventanas del cielo hasta que sobre y abunde. Poneme a prueba en esto. Y yo doy el diezmo y la ofrenda en mi iglesia. Yo, Sergio Méndez, con mi familia. Y yo he visto la mano de Dios. Y él dice,
ponedme a prueba en esto. Es la única parte de toda la Biblia donde dice, ponedme a prueba con esto. Y si no, mandaré al devorador. Y dice, ¿me estás robando a mí? Así dice la palabra, ¿me estás robando a mí? Entonces él dice, poneme a prueba en esto. Y yo lo he puesto a prueba y me ha sorprendido. ¿Qué quiere decir? Que si Dios te dice que así va a ser, es porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así va a ser, ¿cierto? Pero también así va a ser al que maldice y ocupa el nombre de Dios en vano. Entonces eso tarde o temprano va a llegar, que no es algo que yo lo quiera. Entonces, el presidente en 2 años lo único que ha hecho es manipular las emociones de la gente, porque el voto no es un voto racionado ni reflexivo, sino que es un voto almático, emocional, donde la gente lo mira a una persona y dice, qué bonito el candidato. ¿Y qué tiene que ver eso? No es que habla tan bonito y mire lo que está diciendo. Listo, ahora se da cuenta que eso es la fórmula perdedora para llevarnos a una pobreza y a un caos, que es el que está viviendo, sí, y va a seguir viviendo El Salvador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que al presidente se le están acabando los recursos segundo a segundo, de emocional, segundo a segundo de lo que pasa en este país. Y hay más dudas con la marcha, con los que quebraron la Chivo Store, que ya las ubicaron que son parte del gobierno, a los que fueron a dejar la moto, que fueron el mismo gobierno. Hay más preguntas que respuestas en el quema del mercado San Miguelito. ¿Por qué? Porque el presidente salió con grandes dudas en el mercado Cuscatlán, donde fue un buen negocio. ¿Para quién? Para ellos, como ha dicho Alfaro. Y ahora el San Miguelito va a ser otro buen negocio para ellos. Día a día que pasa, el presidente se le están acabando y se le acabaron ya los argumentos de emoción, porque no ha hecho nada más. Un día alguien fue a un banco, y creo que por aquí viene la ilustración de la niña Juanita que vende pupusas afuera de mi oficina. ¿Todavía vende afuera de tu oficina? No, ya no ha llegado. Ya no ha llegado. Y él me decía, es que ¿Habrá quebrado? Creo que sí. Este gobierno es como una persona, me dijo, que un día fue a un banco. Y entonces luego de tantas colas le dijo en el banco, estaba afuera y le dijo, mire, le dijo al del banco. Entonces me dijo él, esto es igualito con lo que está sucediendo en el gobierno. Mire, le dijo la señora ya de edad, yo le escuché al cajero, quiero decirle que la felicito por la propaganda y la publicidad que ustedes hacen de este banco. Excelente, el servicio pura mierda, le dijo. Y se lo estoy diciendo con mucho respeto. Entonces la niña Juanita que vende pupusas me dijo, es igual que el gobierno. Excelente publicidad que ha desmejorado grandemente, como por ejemplo el discurso del presidente el 15 de septiembre. Desmejorado tremendamente, había sido como siempre pregrabado, no la filtraron, muchos errores. Imagínate que te dejan que lo grabes a placer y además de eso no te lo pueden dar un producto terminado de altura, o sea, y día a día ha venido menguando. Entonces la niña Juanita decía que lo del banco con el gobierno era lo mismo, excelente publicidad, el servicio pura mierda, decía la niña Juanita, sí. Y lo estoy diciendo por respeto a la palabra, ¿verdad? Porque así lo dijo textualmente y yo solamente se los estoy planteando. La niña Julia, hoy que hablas de la niña Juanita, sí. La niña Julia, otra que vende fuera. Sí, me has contado de ella. Sí, me decía, pregúntele a Sergio si él cómo se siente como abogado hoy que los Estados Unidos agrega 5 magistrados más en la lista Angel. Pero sí. Ella le quise entender la pregunta, ¿cómo se siente el gremio de abogados? Sí. Al ver esa clase de deshonra, porque es una deshonra. Sí, es una deshonra. Mira, esta semana me hacían una pregunta en una entrevista de corte internacional y me decían, Sergio, ¿qué es más deshonroso? ¿Lo que están pasando los jueces y los fiscales? Que van a quitar como 160 fiscales, sí. Y de los jueces son alrededor de 270 jueces a nivel nacional. Y les han dado hasta el 24. Al 24. Para que arreglen. Para que renuncien, ajá. Claro. O los magistrados que salieron en la lista Angel. Y yo le decía, mire, definitivamente que los magistrados, Víctor, a ellos no solamente, decía la embajadora, Names esta semana, que para mí es la embajadora, no es la encargada de negocios, lo hicieron por razones obvias, sí. Y decía, tenemos pruebas suficientes
de los actos de corrupción y actos contrarios a la democracia que han realizado los Perdón magistrados que te interrumpa. y miembros de este Y gobierno. cuando un funcionario de ese nivel te dice que tiene pruebas, es porque ahí están todas las agencias de investigación de los Sí, Estados Unidos. sí. Las agencias de inteligencia, el FBI, la CIA, la DEA, etcétera. ¿O no es cierto? ¿Verdad? No, y lo más simpático del asunto es que si todo eso, al igual que lo que el Faro y Factum le saca, todo eso, Víctor, no es cierto, ¿por qué no demanda el gobierno? ¿Por qué el gobierno no demanda a Faro y a Factum? Porque no lo hizo el Para frente. que en una audiencia lleguen a exponerle cuáles son las pruebas. Precisamente por eso. Y aquí estamos mirando quiénes son los Ahí jefes está. de las decisiones. Ahí puedes ver producción. nos ha Podríamos puesto. ampliar la lista, Angel, dice James Mains. La encargada de negocios afirma que conocieron de parte de la ex ICIES que hay casos de corrupción 12. Y ella decía, ¿por qué no están investigando estos casos? Sino que al contrario, hacen persecución política de los adversarios. Porque si fuera realmente lo que el presidente en su momento puso como plataforma de que iba a combatir la corrupción, por lo menos, Víctor, por lo menos, el gabinete del presidente se hubiera reducido a más de la mitad de todos los señalados de corrupción que han habido. Por lo menos. Entonces el presidente no está siguiendo la corrupción, está siguiendo a sus adversarios políticos, como Berta María de León, que ya le dieron medidas la CIP de protección, como a los miembros del Faro y Factum, que ya les dieron medidas de protección. Entonces, él no El está... juez Durán denunciaba al que lideró la marcha de los jueces Ajá. que hay acoso sobre él. Bueno, lo amenaza. llegaron a seguir, claro, policías y todo. Y él decía, señores, me están siguiendo. Lo mismo que los magistrados removidos de la Corte Suprema de Justicia. Aquí afuera están los policías. Y cuando llegaron los medios de comunicación y entrevistaban a los policías, le decían, ¿qué están haciendo aquí? No, tenemos una misión. No, pero ¿qué están haciendo aquí? ¿Están cuidando? No, no estamos cuidando. ¿Cuándo se retiraron? Cuando los magistrados firmaron la renuncia. Bien lindo. Cuando los magistrados firmaron la renuncia, algunos, porque otros se han ido al ámbito internacional a poner la denuncia. Hasta ese momento se retiraron cuando pusieron ya la renuncia por escrito algunos magistrados. Entonces, lo que estamos viendo por parte de la embajadora es, señores, tenemos pruebas suficientes. ¿Usted no está contento? Acérquese a las instalaciones de la embajada. Veamos qué clase de pruebas tiene. Ahora, veamos qué es lo que ha sucedido con los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿A quiénes nombraron magistrados? ¿Estaban en la lista? No, no estaban en la lista. ¿Fueron candidatos? No. De hecho, una magistrada ya había terminado los 9 años y automáticamente le dieron 9 años. Más. El otro estaba no estaban en la lista. Y el otro era el asesor de Casa Presidencial. El otro fue del Instituto de Acceso a la Información Pública, que se le señalaron ciertos actos ahí contrarios a derecho, etcétera. Listo. ¿Cómo quedan ellos cuando les han retirado la visa? ¿Cómo quedan ellos? A ellos y a su familia. Pero el día de mañana ellos ya pasaron a la historia. Cuando los hijos y los nietos van a decir, uy, mira, ahí viene el que pusieron en la lista negra de actos de corrupción y antidemocráticos del país. Ya quedaron en la historia. Y los hijos de los hijos de los hijos ya quedaron marcados que ellos son. Entonces, ¿cuál es más deplorable? Por supuesto, el que ellos hayan entrado en una lista. Y los jueces van con la frente muy en alto y salen de eso. Tú me preguntaste también de los señalamientos de más de 1.4 millones de dólares de las canastas alimenticias. De los paquetes alimenticios. Nuevamente Osiris Luna sale, no solamente con el viaje, no solamente con las tiendas institucionales de 8.5 millones de dólares, que por eso están procesando a Ramírez Landaverde, pero a él no. Y es el mismo caso. Y es el mismo caso. Tiendas institucionales. Y el señor presidente ni se pronuncia de eso, y ahí están las pruebas, ni tampoco lo remueve. Es el mismo caso. No quiere dejar salir a Ernesto Mason, no quiere acatar la orden de dejarlo salir, pero a Luis Martínez sí lo dejaron salir. Ay, Al ex fiscal. sin brazalete. Aquí te lo estoy diciendo yo, aquí Osiris Luna vendió 42,000 sacos de alimentos que eran parte de afectados de la pandemia. ¿Con quién? Con María Chichilco. ¿Y quién más estuvo ahí? La mamá de Osiris Luna. ¿Y la María Chichilco de dónde viene? Del FMLN. No son más de lo mismo. ¿Y Osiris Luna de dónde viene? De Ghana. Ahora, Osiris Luna no es la primera vez. ¿Por qué? Porque recordá que Factum le sacó a aquella persona que había presentado un título falso y que trabajaba con él sí, ya me en centros acordaste, penales. sí. Entonces, Osiris Luna tiene un mosaico de señalamientos
3 altos funcionarios, póngame la nota por favor, acá, 3 altos funcionarios del gobierno del presidente Nayib están involucrados en el manejo irregular de 42.909 sacos, no canastas, sacos de alimentos del programa de emergencia sanitaria PES, según una investigación de la administración anterior de la Fiscalía. No me lo quite, lo vamos a seguir aprovechando. Víctor, ¿no ha dicho el presidente 1000 veces maldito con los saquitos de Paco Flores y los fondos de Taiwán? ¿Y estos qué son? Sacos. Allá fueron el terremoto, aquí fue en la pandemia. No estamos hablando de algo peor. Sí. Y no solamente eso, estos sacos fueron comprados no a productores y agricultores nacionales que los quebraron. Los compraron en México. A sobreprecio en México, en Sinaloa. Quiere decir que los traen a sobreprecio y luego Osiris Luna los vende por otro lado. Ay, qué lindo. Qué lindo. Espérame, no estamos hablando, por eso es que cuando iniciamos te dije, ha superado a los 20 años de Arena y a los 10 del Frente. En menos de 2 años y medio a toda la corrupción. Y quiere esconder todas las pruebas habidas y por haber. Como por ejemplo, cuando sacó a los líderes de las maras del penal, de las cárceles para reunirse en el penal. Y después fueron a quitar los libros de entradas, los fueron a quitar. No es otro delito penal. Y luego lo sacó del penal el 4 de septiembre, ¿sí? 11 días antes del 15 de septiembre del Bicentenario, los volvió a sacar para el hospital de Zacatecoluca. Póngamelo otra vez la noticia y se la voy a terminar de leer, por favor. Y lo sacó. Ahí está. Aquí está. Tal vez mejoramos la imagen para que lo veamos, por favor, porque no se puede ver. Ahí aparece. Mejoramos, ahí está. Listo. Me quedé acá donde te lo estaba leyendo. La ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, y el ex viceministro de Gobernación, Franklin Castro, permitieron que el director de centros penales, Osiris Luna, se apropiara de los alimentos por medio de intermediarios. Luna vendió el arroz, el maíz, el frijol, el aceite a un comerciante con antecedentes por contrabando. El equipo de fiscales que investiga el caso bautizado como Catedral fue desmantelado. Lo que dijo la embajadora, ¿por qué los casos de la fiscalía que estaban investigando de las ICIES, por qué fueron desmanteladas esas unidades? ¿Por qué no se están investigando? Y aquí lo tenés. Gobierno de Bukele negoció con las 3 pandillas e intentó esconder la evidencia, es decir, los libros, destrucción, ocultación de documentos verdaderos. Y entonces, Víctor, Dios mío, decime si no ha superado hasta con creces dando cátedra de actos de corrupción. Y eso que ha quitado el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y eso que ha desmantelado las unidades de acceso a la información pública, como el de la Asamblea Legislativa la semana pasada. Y eso que ha puesto reserva hasta por 7 años. Y aún así se sabe. Ahora, esto es lo que sabes. Imagínate lo que no sabes. En 2 años y medio, pueblo salvadoreño, ¿no fue eso lo que usted aborrecía? Y ahora usted está abrazando la corrupción. Y hay otro párrafo de la señora de negocios de los Estados Unidos que lo quisiera que lo ampliemos. Ella dice también, estamos mirando quiénes son los jefes de las decisiones. Podríamos ampliar la lista a ella. No solamente ampliar, sino que le hicieron una pregunta al entrevistador y le dice, estas valoraciones que usted está haciendo, usted las hace como encargada de negocios, y ella dice, estas observaciones que yo estoy haciendo, las hago en nombre de Washington. Yo no estoy hablando por mí misma, estoy hablando en nombre y representación del ente bicameral, la Cámara Alta y Baja del Congreso de los Estados Unidos, demócratas y republicanos. En nombre de ellos estoy hablando. O sea, wow, número 1, número 2, viene y le dice, empieza a leer la embajadora Names y dice, te voy a hacer una pregunta, le dice al entrevistador, ¿de qué país estoy hablando? Un país donde se persigue a la empresa privada, un país donde hay corrupción, un país donde se persigue a la prensa, un país donde no se respetan los derechos humanos, un país donde no se respetan los derechos de la Constitución, un país donde no se respete la Constitución. ¿De qué país estamos hablando? ¿Estoy hablando de Cuba? ¿Estamos hablando de Nicaragua? ¿De Venezuela? Guardó silencio y dijo, ¿de qué país estoy hablando? O sea, casi que te dice, cualquier parecido es coincidencia.
¿De qué país estoy hablando? Y otro de los grandes mensajes que envió les dijo a los salvadoreños: hagan lo correcto. Ustedes tienen el poder de que su país no vaya a caer como en Nicaragua o en Venezuela. Y les dijo: El Salvador, hagan lo correcto. A mí me han preguntado muchísimas veces en las entrevistas internacionales, Víctor, que por cierto salgo en viaje para Washington ya en unos minutos, después de esta entrevista que tú me has brindado. Y me preguntan que si va a terminar el presidente Bukele el periodo. Y yo le digo: mire, eso solamente Dios lo sabe. Lo que sí yo le puedo decir es que ningún dictador ha terminado bien. Ninguno. Hitler no terminó bien. Napoleón Bonaparte no terminó bien. De hecho, él estaba construyendo Arc of Triomphe en Champs-Élysées, donde su servidor ha estado ya varias veces, y no lo terminó de ver, el Arco del Triunfo, porque él fue removido y expulsado para la isla de Santa Elena. Y cuando él murió, pasó por el Arco del Triunfo, pero en ataúd. No terminó bien. No terminó bien ninguna de las personas que pudiéramos nosotros decir que ha recibido el mote de dictador. Auguste Pinochet, Mubarak en Egipto, Saddam Hussein, que él decía también que Dios le hablaba, Gaddafi, no terminan bien. Chávez no terminó bien. Maduro y Ortega tampoco van a terminar bien. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que este tema es bíblico, y te lo voy a explicar. Lo que le pasa a un dictador, para que usted me pueda entender, se lo voy a explicar ante los ojos de la Biblia. ¿Para qué existe la separación de poderes? Para que un poder pueda contener al otro poder y un tercer poder pueda contener al otro poder. Si de los tres poderes uno se está saliendo del huacal, los otros dos hermanos en una familia llaman a la reflexión al tercer hermano. Y si el otro hermano se sale del huacal y la mamá está sufriendo, vienen los dos hermanos y tienen la responsabilidad de contener al otro hermano y cuidarlo. Son tres poderes hermanos. Es el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Para que un poder pueda contener al otro poder y que este poder no se coma al otro poder y al otro poder. Mira qué interesante. Eso es poner los pies en la tierra, gravedad. Si no existiera gravedad en el mundo, todos los carros y las casas estarían volando. Esa es la gravedad. Ese es el gran poder que nos mantiene los pies en el suelo, de que del polvo somos y en el polvo nos vamos a convertir. Entonces ese gran poder, todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Se lo voy a repetir. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tú sos pastor, tenés un gran poder, pero se te va a pedir hasta de la última oveja el día de mañana, dice la Biblia, se te va a pedir cuentas. Tú de tus hijos, los hijos son herencia de Jehová, pero el día de mañana se te va a pedir responsablemente qué hiciste y cómo a tus hijos los conduciste por la vida. Así dice la Biblia, te voy a pedir cuentas. Por lo tanto, ¿a dónde yo quiero llegar? Que las dictaduras se generaron en el cielo cuando el demonio quiso ser igual que Jesús. Y dijo él: yo soy luz bella, Luzbel, soy el ángel preferido de Dios. Y él convenció de la cuarta, de toda la gente, la tercera parte de los ángeles, se los convenció para que se pudieran rebelión. Y eso es la dictadura, hacen una rebelión en contra de los otros poderes. ¿Sí? De un órgano que está sobre la paz. Entonces él se trajo a todos los caídos. Por eso que dicen que este mundo es el de los caídos. Porque los ángeles vinieron a la tierra, fueron gigantes, se llenó de maldad. Los ángeles se metieron con mujeres, tuvieron hijos, y entonces vino Dios al ver la maldad, mandó el diluvio y los mató a todos. Ahora ellos, después de ser ángeles, son demonios. No dictadores. No son dictadores. El diablo es dictador. Y dijo, cuando Adán y Eva
adórame, le dijo a Jesús, cuando estaba 40 días sin comer en el desierto. Y todos estos reinos de la tierra yo te daré, porque así se me fueron entregados. ¿Cómo se le fueron entregados a Adán y Eva? ¿Por medio de qué? De mentiras. Porque el demonio es bueno para argumentar. Te lo voy a repetir. El demonio, cualquier parecido es coincidencia, es bueno para argumentar. Entonces le dijo a Adán y Eva, ¿qué te ha dicho Dios? Que no comas del fruto. ¿Por qué? Porque vas a ser igual de inteligente de él. Sí, comelo. Porque él no te ha dicho que no lo toques. Mira cómo argumenta. Sí, tocalo. Y no era el fruto, Víctor. No era el fruto. El tema no era el fruto. ¿Qué fruto era? ¿Una manzana? La Biblia no habla de manzana. No habla de la manzana de Adán y Eva, ni la manzana de la Caperucita Roja, Sí. ni la de los 7 enanitos y Blancanieves. No era manzana. Nosotros le hemos puesto que era una manzana. Ese fruto, que era el de la vida y la muerte, y en efecto, era la vida, pero no era el fruto como tal. Usted debe de entender que Dios escatológicamente habla de eventos futuros, pero ese fruto no era, lo mordés y te acabó, era un simbolismo de una orden que te había dado. No era el fruto morderlo o saborearlo o desearlo, porque para Dios las aproximaciones no existen. Usted comete un pecado cuando usted lo realiza, pero las aproximaciones no existen. Dios le dijo a Moisés, vas a entrar a Moisés a la tierra prometida, y él mandó primero a personas, a exploradores. Te dije que entrara, pero mira, Señor, yo quería ir, vos debes de valorar que yo quería. Las aproximaciones no existen, ni tampoco los estudios de factibilidad. Te di una orden. No, ¿lo hiciste o no lo hiciste, Víctor? Víctor, te dije que fueras al aeropuerto a traer a unas personas. Sí, Señor, yo lo quise ir, pero es que fíjate, no, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No, pero vos debes de valorar la intención. No hay aproximaciones. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Entonces, Adán y Eva, cuando comen del fruto, realizan una actividad. ¿Que cuál era? Desobediencia. No era haber mordido. Muchas personas piensan que el poder que tenía el hombre más poderoso del mundo, que la Biblia lo destaca como, ¿quién? Sansón, fue cuando le cortaron el pelo. El pelo no tenía nada que ver. Fue desobedecer la orden. Dios le dijo, no te cortes el pelo. Pero no fue la única orden que le dijo. Fueron 3 órdenes. La otra es, no intimes con los enemigos. Y se metió con Dalila. Él violó las 3 mandatos que Dios le había dado. No era el pelo no tenía nada que ver. O le voy a hacer una pregunta yo a usted. Cuando estaba frente a los filisteos, que le habían sacado los ojos a Sansón y lo tenían amarrado con las columnas, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, le dijo a Dalila, llévame por última vez. Lo tenían dando vuelta en la molienda él, con la fuerza que tenía, sin ojos, y llegó Dalila. Para eso la mandaron los filisteos. Ojo, para eso la mandaron a la mujer los filisteos. Como cuando la mujer la agarraron desnuda y la llevaron en el acto con Jesús. Ellos crearon todo el caso para llevárselo a Jesús, porque ellos le estaban pagando a la mujer, como dicen los teólogos. Entonces viene Sansón y le dice, ¿a dónde estoy? Estás en el templo de Baal. Llévame a las columnas. Y ahí le oró y le dijo, Jehová de los ejércitos, por última vez, dame la fuerza. Le creció el pelo ahí. Vea que no. O le empezó como que le pusieron sapuyulo y le empezó a creer. El pelo no tenía nada que ver, papito. Él le dijo, permítame matar a los enemigos. Él mismo iba a quedar sepultado, por supuesto, también, Sansón. Y Dios le dio la última vez toda la fuerza y el poder para poder derribar, y mató a los filisteos y murió él también.
Y le dijo a Dalila, vete ahorita, porque Jehová de los ejércitos va a destruir este templo por medio de mi persona, donde me va a ocupar a mí como un instrumento para hacerlo. Entonces, es el mandamiento. Vuelvo entonces, así como el hombre más poderoso del mundo en fuerza, hubo un hombre también más poderoso en el mundo, que fue sabio, Salomón. Una vez se le aparece Jesús como Aladino de la lámpara maravillosa de Disney, y se le aparece y le dice, te voy a dar un deseo, no 3, un deseo, uno. Y le dijo, bueno, le dijo, quiero ser el hombre más sabio. Habló con él estaba soñando, como se le apareció al esposo de María, a José, en sueño, y le dijo, no la vayas a la mujer a votar, porque ese hijo es el hijo del hombre, así de la misma manera. Y un montón de gente más como José, etcétera, Daniel, en sueño, y Dios habla ahí. Y le dijo, que pedime un deseo, yo quiero que me hagas el hombre más sabio. Y le dijo, porque no me has pedido riqueza, sino que sabiduría, yo te voy a dar riqueza también. Porque no me lo pediste, porque cualquier hombre le hubiera dicho, mira, yo quiero riqueza porque lo demás estoy servido. Sí. Pero él había pedido sabiduría. ¿Sabes por qué pidió sabiduría? Porque si él hubiera sido sabio, la riqueza hubiera venido después automáticamente, siendo el hombre más sabio y más inteligente. Inteligencia y sabiduría no son lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Entonces le dijo, porque no me lo pediste, te lo voy a dar. Y cuando el rey Salomón falló, porque el rey Salomón era el hijo del rey David, falló y pecó, le dijo, por el amor que le tuve a tu padre, te perdono. ¿Ve usted cómo usted está negociando bendiciones y maldiciones hasta 4 generaciones adelante? Le dijo, no te voy a perdonar porque sos vos o porque te has arrepentido, por David. Y David cometió otro delito, otro error. Mandó a Urías el Eteo a matar y se quedó con Betsabé. Y el primer hijo que tuvo murió. Y David se tiró en llanto. ¿Y cuando llegó? Cuando se tiró y pasó orando con el Señor y se tiró al arca prometida del pacto, de la alianza, y no murió. Y cualquiera que cuando el arca que lo llevaban al templo, donde el velo se rasgó, que ahora se está esperando la construcción del 3er templo en Israel, se rasgó y cualquiera que lo tocaba moría automáticamente. Y el rey David lo tocó y no murió. Ahí entendió que lo había perdonado. Y entonces le dijo, por el amor que le tuve a tu padre te perdono. Ahora entendés de dónde vienen las dictaduras. Y las dictaduras vienen precisamente cuando tú no querés compartir el poder con nadie más. Así inició el diablo, como un dictador, señores. Porque Dios tiene en el cielo a ángeles que le pasan alabando día y noche. Y tú sabes que hay ángeles que protegen a Dios. Y Dios necesita protección. No, Dios no necesita protección. Pero tiene a ángeles con una espada que pasan protegiéndolo. Y tienen un ojo para adelante y tienen otro ojo atrás. Para ver para todos lados y lo pasan protegiendo. Entonces cuando Luzbel o Luzbella, Belcebú o Satanás, quiso tener todo el poder y quedárselo, y él dijo, si yo soy mejor que Dios, quiso ser un dictador. Y eso es lo que le dice a todo mundo. Adórame y todos estos reinos de la tierra te daré. Porque él sabe cómo tentar a la gente, porque todo el mundo quiere las mieles del placer y quiere aduladores a la par, para que le estén diciendo, no, si vos sos lo máximo, vos sos lo que necesitaba el Salvador, vos sos lo que necesitaba el mundo. Entonces las dictaduras nacieron en el cielo. Luego vinieron acá y los reyes hicieron pacto con la iglesia y le decía, yo te protejo como iglesia y vos decís que mi linaje viene de la orden de Dios, las monarquías. Y de ahí vino la república, etcétera, como tú lo conoces, en Roma, etcétera. Pero entonces compartieron el poder para poder detener un poder a otro, para poderlo absorber, contenerlo. Como que vos tengas acá una cosa y vos digas, aquí lo voy a meter yo para poderlo contener y que nunca salga. Porque todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, Víctor, y se te va a pedir cuentas. ¿Dónde crees tú? Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde crees tú ahorita que está Hitler?
¿Tú crees que Él está en el cielo? No. Te voy a hacer otra pregunta. Napoleón Bonaparte, que recibió un atentado y que mandó a construir su ópera, yo estuve ahí, Granier, ¿dónde crees que él está, Napoleón? ¿Tú crees que él está con Dios o está en el infierno? Van dos dictadores. Ríos Montt de Guatemala, que hizo una masacre y un genocidio en Guatemala, y que después llegaba hasta así como enfermo, supuestamente para que no lo procesaran, habiendo sido el presidente de la Asamblea de Guatemala, y que masacró a muchos indígenas. ¿Tú crees que lo está esperando Dios a él? Y él dice, si tú te arrepientes, yo así seré, porque Dios absorbió todos los pecados. Judas, ¿tú crees que Judas, que vendió al Señor por poder, porque el dinero daba poder adquisitivo, ¿tú crees que él está con Dios o está en el infierno? Mubarak, Saddam Hussein, Gaddafi, ¿tú crees que están en el cielo o están en el infierno? Torrijos. Ok, Torrijos. Entonces la pregunta de lo cual a mí me hicieron es... Pero si están vivos, se pueden arrepentir. Claro. Pueden ser salvos. Claro, entonces la pregunta que a mí me dijeron es, ¿cómo va a terminar el presidente de El Salvador este año? Y yo le dije, yo no sé si va a terminar su mandato o no, pero obviamente la Biblia es bien clara, no es negociable, es intrínsecamente válido e inmutable, y Dios se va a encargar. Además, hay una cosa que es mucho más lacerante, Víctor. Me preguntaron esta semana, Sergio, ¿tú te has sentido perseguido? Por supuesto que sí. ¿Limitado? Por supuesto que sí. Por parte de este gobierno y de muchos otros más. Hay algo más trascendental todavía, Víctor, porque Dios lo dice en su palabra. Ay de aquel que me toque a un hijo. Y yo soy un hijo de Dios, no soy criatura. La diferencia conceptual es cuando tú lo aceptas al Señor como tu único Salvador. Yo me bauticé cuando tenía 15 años, creo, porque soy cristiano. Y he visto cara a cara el rostro de Dios y Dios me ha hablado de diferentes maneras. Yo predico en la iglesia y entonces Dios te dice, cuidado aquel que se meta. Y fíjate que misteriosamente, y lo digo sarcásticamente, todos los que se han metido con tu servidor, como Mauricio Funes, mira cómo está. Y un montón de gente más ha terminado mal, porque la palabra de Dios, Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Suceden en el momento de Dios, sucede. Entonces solamente te tenés que sentar. Y Dios te dice, yo no voy a agarrar una rebelión tuya para con otra persona, porque la gente mala, yo permito que la gente mala viva hasta cierto, porque quiero probarte a ti, dice. Yo no voy a venir con una bola de fuego y voy a destruir a tus enemigos, no. Deja que la injusticia del hombre te pase llevando porque detrás de ella vengo yo. Y Dios te dice, yo lo que voy a hacer es que te voy a servir una mesa con alimentos enfrente de tus enemigos para humillarlos. Eso es lo que yo voy a hacer. Deja que yo me encargue. Hacete a un lado. Por eso es cuando decimos Jehová de los ejércitos, no es que pelea a la par tuya, pelea en lugar tuya. Tú lo único que tenés que hacer es hacerte a un lado. Mira, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Nada. Mira, tengo un bro. No haga nada, solo observe cómo él se va a desplazar y se va a dejar sentir. Te agradezco, Sergio. Te deseo bendiciones, un buen viaje. Te vamos a ver desde Washington el sábado. Sí. Esa entrevista internacional que vas a tener también, donde todos los viernes el licenciado Sergio Méndez nos da siempre ese mensaje cristiano y que hoy si usted no lo entendió, pues dígale al Señor, Sergio, que se lo lleve pronto. Pronto. No sé si vas a dar los últimos 2 minutos por favor, de reflexión. Sí, gracias. Fíjate que me llamó la atención un pasaje de la Biblia que yo lo había leído muchísimas veces y que cada vez que lo leía, Dios me hablaba de diferentes maneras. Y es precisamente cuando Él entra a la ciudad amurallada, donde Él ya la cuenta regresiva para su crucifixión. Y me llamó muchísimo la atención porque la última cena, que estaba preparando una prédica esta semana, se da precisamente en el marco, cuando Dios les dice, ¿se recuerdan de todo lo que les estuve yo hablando a ustedes? Sí, ha llegado el momento. Y en el huerto de Getsemaní les dice, oren
y él tuvo miedo porque se tuvo con su forma humana. Él hubiera hecho así, hubieran bajado ángeles a protegerlo y a exterminar a todos. Pero como le dijo a Poncio Pilatos, para esto he venido, y tú no tienes más poder que el que yo mismo te he dado. Fíjate que Herodes le llamó la atención cuando escuchó de todas las maravillas que Jesús estaba haciendo. ¿Quién es él?, dijo. Y unos decían, es Juan reencarnado. Y Herodes tuvo miedo. No, no puede ser Juan. ¿Quién es? Elías, con el carruaje de fuego, ¿te acordás? Sí. No. ¿Quién es ese hombre que hace tal maravillas? ¿De quién es el que me estás hablando? Y no puede ser eso cierto, porque Herodes le tenía miedo a Juan el Bautista, ¿sabes? Y cuando estaban embarazadas las dos mamás, Juan y Jesús, dice que se reunieron y los dos fetos en el vientre, los dos empezaron a mover de alegría, porque estaba en María, en Magdalena, Juan, y del otro lado estaba Jesús, y las dos estaban embarazadas y se empezaron a mover de la alegría. Entonces, dice la Biblia, cuando llega el bautizo, que es el que yo hice a los 15 años, llega al río Jordán, llega Jesús y se le queda viendo Juan y le dice, yo he tenido que menguar para que tú crezcas. Juan ya sabía que venía su muerte. Y es que la palabra de Dios dice, en la vida tú vas a tener atribulación y persecución en mi nombre. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Vas a tenerlo. Y yo cada vez en mis entrevistas y todo hablo de la palabra de Dios, Víctor. Y Herodes tenía miedo de Juan el Bautista, tenía miedo. Entonces cuando Juan ve que el Señor Jesús empieza a descender de la colina, él dice, estoy emocionado, bautízame, Señor, yo no soy la persona indicada, ¿quién soy yo para bautizarte? Y lo bautiza, porque eso es el recibir el sacramento, precisamente de que Dios, el viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre está creciendo. Cuando él hace eso y lo bautiza en el Jordán, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, ave, y se abre el cielo y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Y todo el mundo lo escuchó con voz sonante, fonéticamente hablando. Escucharon la palabra de Dios, como antes lo hacía con Moisés en la zarza, como antes lo hacía y les hablaba a la gente, y uno dice, Señor, ¿por qué ya no me hablas? Pero yo tengo un montón de formas, porque a veces pasa el Señor muchos años en los cuales guarda silencio, y la Biblia lo ha determinado, y de pronto vuelve a hablar el Señor, y le dice, por ejemplo, 400 años, cautiverio del pueblo de Israel, y luego empezó a hablar otra vez, y pareciera que el Señor guarda silencio, pero no, Víctor, Dios no está ni dormido ni descansando, Él guarda silencio, porque cuando Dios guarda silencio, es porque está obrando. Cuando Dios guarda silencio, es porque está obrando. El Señor se está moviendo de una forma espectacular, donde el Señor ha solucionado muchísimas guerras espirituales y usted ni cuenta se ha dado de muchas de las guerras espirituales que el Señor ha saldado por usted, por mí, por ti, y ni cuenta nos hemos dado que el Señor lo ha hecho ante ataques del enemigo y que muchas veces el Señor de tajo los ha cortado y no los ha permitido y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Juan el Bautista, luego de haber hecho eso, le dice, imagínate, tenía que haber realizado ese acto con el Señor cuando lo sumergió en el río Jordán y después murió, pero él tenía que haber hecho eso. Fue al calabozo y la esposa de Herodes le dice, decime lo que vos querás, le dice el juez, yo te lo voy a conceder. Entonces cuando le dice, ¿estás seguro que me vas a conceder todo lo que yo quiero? Sí, decime, es tu cumpleaños, decime. ¿Estás seguro? ¿Me das tu palabra? Sí, frente a todo mundo. Quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces él tuvo miedo porque él le tenía miedo a Juan. Entonces lo hizo al final y lo mandó a decapitar y le dio la cabeza. Cuando entonces viene Jesús y le dice, no puede ser si yo mismo maté a Juan el Bautista. Él no puede ser Juan el Bautista. Y Juan le dijo, yo tengo que menguar para que tú crezcas. Ojo, lo que le voy a decir y con esto voy a cerrar.
Yo tengo que menguar. ¿Qué significa menguar? Yo tengo que descender, hacerme chiquito, desaparecer para que tú crezcas. Le dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer, papito chulo, mamita linda? Para que Jesús crezca y se manifieste a placer en su vida, usted tiene que menguar para que Él crezca. ¿Nunca se ha fijado que el Señor se manifiesta en los problemas cuando usted tiene? Cuando usted ya ha hecho de todo. Ya le habló a los amigos, a sus cheros, a los políticos, ya fue a renegociar al banco la deuda, las tarjetas de crédito, y cuando usted ya está, Señor, ayúdame, ya no puedo hacer nada, yo ya mis propias fuerzas. Ahí es donde el Señor viene, porque usted ya menguó. Y cuando usted ya menguó, el Señor empieza a crecer y le dice, ok, ahora es mi turno. Yo no me voy a meter a tu vida y a tu corazón como un delincuente y un ladrón que se mete a tu casa. Tú me tenés que abrir la puerta y yo voy a ingresar. Y esa noche tú vas a cenar conmigo y yo contigo. No llegue a un momento en el cual esté acabado. Porque uno tiene que aprender la Biblia de dos maneras. Por revelación o por quebrantamiento. Por revelación o por quebrantamiento o trituración. Que no lo trituren y quebranten y cuando sus despojos estén tirados en el suelo, usted diga, vaya Señor, evítese los dolores de cabeza. Mejor por revelación. Lea, aprenda y diga. Y Señor, dale voz. Vos manejás todos los departamentos de mi vida. Y se lo voy a graficar. Con esto termino con un ejemplo sencillo de lo que yo le estoy diciendo. Estaba un niño jugando con sus carritos en la tierra. Y había una piedra. Yo jugué carritos y hacía túneles debajo de la tierra y todo. Y entonces había una piedra grandota. Y el papá solo se le quedaba viendo. Y le dice al niño, hijo, no podés pasar la carretera por ahí, mueve la piedra. Ah, sí, papi. Y el niño la quería. Hijo, más fuerte, mueve la piedra. No puedo, papá. Más fuerte, hijo, le decía el papá. Hijo, utiliza todas tus fuerzas. Papá, lo estoy utilizando. No, hijo, utiliza todas tus fuerzas. Y el niño le decía, el niño, usted, yo y todos, le decía el niño, papá, no puedo. El niño ya estaba hasta morado, no puedo. Utiliza todas tus, ya las estoy utilizando, papá. Mentiras, porque no me has dicho a mí. Y yo soy todas tus fuerzas. Muchísimas gracias, Víctor. Espero que lo hayan entendido, iglesia. Todavía está a tiempo. Las autoridades de este país, oremos por ellas, porque lo que les va a venir, si no entienden, va a ser grandísimo. Todavía están a tiempo. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. El Señor los bendiga. Gracias, Sergio. Un viernes más. Los espero el día de mañana sábado en la entrevista internacional desde Washington que va a tener compañero Sergio Méndez, y los espero a ustedes el próximo viernes con Coyuntura Política, pero si Dios lo permite. Hasta la próxima. Bendiciones.